¿Quieres sacarla por 3 así de fácil? Pues quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a mostrar una serie de ejercicios para que estés lo más cerca posible de sacarla así. Como siempre, empezamos explicando a nuestro alumno qué empuñadura debe de llevar para realizar el por 3. En este caso, debe llevar una este de revés. Pasamos desde una empuñadura continental a una este de revés. Fijaros cómo nuestra parte inferior de la pala está mirando siempre a nuestro cuerpo, está cerrando esa empuñadura. Uno de los consejos más importantes que les digo a mis alumnos a la hora de realizar todo lo que sea un remate por 3, un remate por 4, es que bajen lo que es la empuñadura. Fijaros que intentará bajar para que el dedo meñique le quede por bajo del tapón. ¿Para qué? Para poder realizar el gesto de la muñeca mucho más cómodo. Está mucho más flexible a la hora de realizar este golpeo con esa empuñadura más baja que si la tuvieras más elevada. Ahí está mucho más rígida y es mucho más complicado hacer el gesto. ¿Por dónde vamos a realizar el impacto en este golpeo por 3? Como siempre pongo como un reloj a la pelota. Si esto serían las 12, esto serían las 3, vamos a entrarle a la 1. Vamos a entrarle con un efecto liftado que vamos a aprender con estos ejercicios que os voy a mostrar ahora luego. Vamos a entrarle por arriba a la 1 para que esa bola liftada coja altura a la hora de golpear en el suelo y tocar el cristal. Primer ejercicio, empezamos afianzando lo que es el gesto de la muñeca, la terminación de mi muñeca a la hora de realizar este golpeo. Esto es lo que más cuesta a los alumnos. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a utilizar mi brazo no dominante para hacer tipo de rampa, ¿vale? Con mi mano izquierda apoyada a la pelota. Y desde aquí voy a lanzar hacia adelante la pelota, ¿vale? Haciendo esta terminación, haciendo el gesto de por encima de la pelota, lifto la pelota por encima de ella para terminar luego con los dedos de mi palma de la mano hacia abajo. Fijaros. Segundo ejercicio que vamos a practicar. Vamos a afianzar lo que en la anterior progresión hemos aprendido, que es el gesto de la muñeca. Como siempre denominamos, la pala es una extensión de mi mano, ¿no? Pues vamos a realizar el mismo golpeo, el mismo gesto, pero ahora vamos a realizarlo ya desde detrás de mi cabeza. Vamos a coger empuñadura este de revés y sobre todo, fijaros, ¿dónde localizaría el punto de impacto en el por 3? En esta zona. En esta zona es donde voy a realizar. Pues aquí es donde voy a dejar mi pelota y la voy a poner por detrás de mi cabeza. Con el brazo no dominante voy a lanzarla hacia arriba, voy a hacer una extensión completa de mis dos brazos para terminar con el gesto, con la punta de la pala hacia abajo, ¿vale? Como si la liftáramos. Fijaros, voy a hacer este ejercicio. Fijaros que nos está poniendo bien lo que es el punto de impacto. El punto de impacto lo realizaría más aquí abajo, cierra empuñadura y de aquí sale hacia arriba para envolverla, ¿vale? Vale, paras, fijaros cómo termina y cómo termina en el gesto de la muñeca y la punta de la pala hacia abajo, ¿vale? Eso es lo que hemos practicado en el ejercicio anterior, el gesto.
Tercer ejercicio, vamos a afianzar ya este golpe, este gesto, lo más arriba posible. Vamos a intentar buscar la zona más elevada del punto de impacto, ¿vale? Para entrarle con una este de revés por encima de la pelota. Recordar que vamos a entrarle a la una, vamos a envolver la pelota esa para que nos coja altura. Vamos a realizar este ejercicio siempre buscando el terminar mi muñeca por encima de la pelota, ¿vale? Fíjate cómo envuelvo la pelota y la bola sale siempre hacia arriba, cómo coge altura solo haciendo ese gesto. Importantísimo, ¿vale? Para realizar un buen golpeo y que la bola siempre debe de quedar encima de mi cabeza, ¿vale? No puede quedar aquí al lateral, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer siempre es ajustar los pasos para meterme bajo de la pelota y poder sacar mi brazo por encima de mi cabeza. También, importante, fijaros que él ya lo hace. Tenemos que tener nuestro brazo no dominante siempre marcando la referencia de la pelota. Siempre busco esa referencia para localizar un buen impacto. Una vez ya he buscado la referencia, quito mi brazo no dominante y busco el golpeo. Fijaros cómo envuelve la pelota, cómo va por encima, cómo termina el gesto de su punta de la pala hacia abajo, con la muñeca hacia abajo. Esto le permite que la bola coja mucha más altura. Muy bien, muy bien. Por cierto, si no te has suscrito ya, suscríbete, dale like, porque me vas a ayudar mucho a crear contenido como este. Así que le dé like. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Pasamos al cuarto ejercicio. En este caso vamos a intentar afianzar lo que es la posición que debo llevar a la hora de realizar mi golpeo por 3, ¿vale? Vamos a realizar con la misma bola dos tipos de golpeo. La primera bola, posición lateral buscando el paralelo para que coja altura. Y allí voy a buscar esa pelota lo más alto posible, pero voy a cambiar esta posición, ¿vale? Voy a meter mi hombro izquierdo buscando el ángulo, ¿vale? Para así poder sacar esa pelota. Ya hemos trabajado el gesto técnico, ahora vamos a trabajar nuestra posición a la hora de sacarla. Intenta, cuando se levante la pelota y se vaya hacia la parte derecha, intenta ajustar los pasos y que la bola se quede aquí, encima de tu cabeza, ¿vale? Que no se quede aquí al lateral, no saques la pala por aquí, sino sácala por aquí, por aquí. Quinto ejercicio, vamos a afianzar lo que es la posición anterior, la posición de nuestro cuerpo. Fijaros que le voy a lanzar las bolas desde fuera de la pista. ¿Qué intento con esto? Que esta bola le venga a nuestro jugador en diagonal y él debe de llevar la posición que ha practicado anteriormente, esta posición. Él debe ajustar pasos y entrarle a la pelota en esta posición, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la bola que viene en diagonal tú te pones en una mala posición, por ejemplo, esto es un error bastante común a la hora de realizar un remate. Veo mucha gente que va a realizar el remate con una posición de su cuerpo frontal. No, tenemos que poner en una posición lateral, ¿vale? Buscando siempre nuestro hombro izquierdo el ángulo.
Aquí realizaremos buscando ese golpeo lo más elevado posible. Nos acordamos, tenemos que llevar primero este de revés. Segunda, bajamos empuñadura, el dedo meñique que vaya por debajo del tapón. Tercera, posición de mi cuerpo. Cuarta, ajuste de pasos, ¿vale? ¿Para qué? Para que siempre la pelota, ¿dónde se tiene que quedar? Encima de mi cabeza. Y aquí buscamos sacar el brazo por encima de mi cabeza y hacer el gesto de envolver la pelota, de liftar esa pelota cayendo en nuestra punta de la pala, ¿vale? Venga, vamos allá. Sexto y último ejercicio. Afianzamos ahora lo que es el ajuste de pasos, ¿vale? Te voy a lanzar las pelotas ya desde dentro de la pista y lo que voy a hacer es lanzarte la pelota un poquito desplazado al centro. Lo que quiero de ti es que vayas ajustando esos pasos, pares antes de golpear y lances ese golpeo, buscando siempre la máxima altura, ¿ok? Una vez golpeas, recuperas la posición, vuelves a salir. ¿Vale? Venga, vamos allá. ¡Vamos! ¡Cabrón! Si te ha gustado este tipo de vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.